virtual que digamos. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe. Bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola Francisco. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo andan? A ver. Bueno, unos avisos por las dudas, después se haga más tarde. Viernes que viene la clase va a ser solo virtual porque vamos a tener una clase con profes invitados de la Universidad de Rosario. Van a dar el tema de blockchain, ¿sí? Así que la clase es solo virtual. Y el lunes hay paro y bueno, ya les voy a avisar el lunes seguramente estoy mandando algún comunicado de si hacemos o no hacemos el paro, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Bueno, por ahora nada más. Vamos a empezar entonces con la última parte de la unidad 2 de infraestructura. Lo último nos queda ver que son telecomunicaciones. Al final de la clase vienen los temas de reflexión, ¿sí? Que bueno, algunos de ellos tenían ustedes para hacer de tarea, que es lo que me presentaron hoy a través de la Moodle. Así que bueno, eso lo vamos a dejar para el final de la clase. Vamos a hacer como una pequeña, digamos, puesta en común. Pero bueno, ahora avanzamos con lo que nos falta de la unidad de telecomunicaciones y al último entramos en esos temas ya para cerrar la unidad, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora de lo que estuvimos viendo, infraestructura, hardware, software? ¿Queda algún tema que no se haya comprendido, que quieran saber? Bueno, arrancamos entonces con el último tema, que es comunicación de datos, redes y telecomunicaciones. Bueno, ¿qué es una red de computadoras? A ver quién se anima a decirme qué es una red de computadoras. Nadie despierto. Ni acá ni allá. ¿Para qué sirve una red de computadoras? Para compartir información entre ellas. Perdón, se te escuchó re mal. ¿Puedes repetir? Para compartirse información entre ellas. Para compartir información entre computadoras. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, acá nos aclara una alumna que está presente que para compartir información, para comunicarse, ¿sí? Para comunicarse entre las personas que están en la organización, ¿sí? Si hablamos de una organización, pero ¿qué otra red nosotros conocemos y que usamos a diario? ¿El internet, profe? ¿Internet también sería una red de computadoras o no? ¿Qué les parece? Yo creo que quizás sí. Sí, obviamente que es una red. Ya vamos a ver, una red mucho más grande que una red a lo mejor de una organización, por supuesto, pero sigue teniendo la misma lógica y siendo una red. En una red de computadoras tenemos varios elementos. Ahí está el gráfico que nos presenta Laudon al inicio de la unidad 7 o 6, 6. 7. Donde habla de los principales elementos que tiene una red de computadoras, ¿sí? Presentando una red desde lo más sencillo hasta lo más complejo, como vamos a presentarla hoy. Y como elementos principales tenemos las computadoras cliente, computadoras que hacen de servidores. ¿Se acuerdan cuando hablamos
de servidores y de computación cliente-servidor cuando hablamos de hardware? ¿Se acuerdan de eso? Los clientes, ¿qué eran? A ver quién se acuerda por qué llamábamos cliente. Bien, las computadoras que usamos personalmente cada uno, dice una alumna, y el servidor al que nos conectamos, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué la llamaremos cliente? ¿Qué se imaginan? Porque usamos el servicio del servidor, sí, es una buena definición. ¿Alguna otra idea? Bien, o sea, la computadora cliente le pide información, hace consultas, ¿sí? Y hace requerimientos a las computadoras que cumplen el rol de servidor, ¿sí? Y el servidor es el que almacena la información, el que procesa la información, el que tiene la información, busca la información a lo mejor en otro servidor, ¿sí? Y le responde a ese cliente el requerimiento mandándole la información que requirió. Bueno, también intervienen en la red el sistema operativo de red. ¿Se acuerdan que en la clase anterior de software vimos que había sistemas operativos para PC y que había sistemas operativos para redes también y para servidores, ¿sí? Específicos? Bueno, también la red tiene su propio sistema operativo. Los canales o medios físicos, ¿qué se imaginan que pueden ser? Los cables que conectan, solamente cables, o puede haber otro tipo de canal. ¿Cómo podemos conectar dos computadoras? Siempre tenemos cable, nuestro teléfono tiene cable cuando nos conectamos a internet. Puede ser por señales o por ondas. Ya no sería físico, sino que sería más intangible. Bien, perfecto. Señales, ondas, señales satelitales, ondas de radio, ¿sí? Son todos canales de comunicación. Y como físicos, ¿qué cables? Bueno, ahora vamos a ver qué tipo de cables también pueden ser los canales físicos. Protocolo de comunicación. ¿Qué se imaginan que es esto? Protocolo, ¿les suena? ¿Que lo hayamos visto ya? ¿Hablamos de protocolo en la unidad? Esto sirve de repaso. Veo que... ¿Qué era un protocolo? Bueno, mazo. Acá me dicen sistema binario, cómo se transforma, cómo se tienen que conectar una cosa con otra. Una serie de procesos. Ahí en la casa, nadie. ¿Alguien me puede decir qué es el protocolo de comunicación? ¿Qué podría ser el protocolo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que si necesitamos conectar diferentes hardware, diferentes software, necesitamos que, ¿cómo hacemos para conectar cosas que tienen diferentes software, que son de diferentes fabricantes? ¿Cómo? Tenía un lenguaje común, ¿sí? Unas reglas de comunicación, un lenguaje propio, ¿sí? Yo para poder conectar una red de computadoras donde voy a tener diferente tipo de hardware, desde computadoras personales, servidores, teléfonos de miles de fabricantes alrededor del mundo y con software totalmente diferente, necesito reglas de comunicación, protocolos, lenguajes de comunicación que me permitan conectar todos estos elementos en una red, ¿sí? Esos son los protocolos. ¿Qué serán los módems? ¿Saben qué son los módems?
Es una unidad que transmite internet. A ver. ¿Alguna otra respuesta? Hola, profe, buenas noches. ¿Será como un receptor, un módem? ¿Un receptor de qué? Lo que permite la comunicación, tipo Lo entre que- las señales y eso. ¿Y cómo lo permite? Bueno, ahora no se preocupen, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero sí, tiene que ver con algo que permite la comunicación, ¿sí? Pero bueno, es un elemento de la red de computadoras, por lo tanto es lógico que permita que sirva para ayudar a la comunicación. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y después, conceptos que por ahí se suelen confundir entre sí y a la vez con el módem, están los routers, los switch y los hubs, que son los elementos que solemos tener en nuestra casa, ¿sí? Que nos da el proveedor de internet y a partir del cual nosotros conectamos nuestros aparatos con Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué son cada uno. ¿Y qué serán los firewalls? Las barreras que impiden que entre algo que uno no quiere. Me dicen acá que es bastante acertada la definición. Firewalls, ¿cuál sería la traducción literal? Paredes de fuego, ¿sí? Cortafuego. Bien. ¿Qué se imaginan? Que me impide que pase virus. ¿Qué más? Que no se vaya la información a la gente que no está autorizada, que no nos intercepten la comunicación, ¿sí? Bueno, para eso sirven los firewalls. ¿Y cómo se las imaginan que son? ¿Unas paredes de fuego? Físicamente, ¿cómo lo ven? ¿Y serán los antivirus, profe, como Avast? Perdón, ¿cómo, Nicole? ¿Los antivirus serán como Avast, por ejemplo? Eso es un antivirus, pero el firewall es como un programa, la pared con ladrillitos. Sí, son en realidad, pueden ser software o pueden ser elementos de hardware que impiden el paso, digamos, hacia adentro o hacia afuera de información que no debería transmitirse. Pueden ser desde virus hasta filtraciones de información para que no llegue a manos desconocidas, digamos, y si estamos hablando de una red de una empresa, que la información se mantenga dentro de los límites de la empresa. Una red es un dispositivo de seguridad, no sé si una red de seguridad, ¿sí? Pero es un dispositivo de seguridad, Agustina. Bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a empezar hablando del módem, que era lo que no me supieron contestar. El módem, ¿se acuerdan que el profe Francisco les había contado cómo se genera la información en la computadora, ¿sí? Cómo se generaba, o sea, digamos, la mínima información, ¿en qué está escrita en la computadora? En código binario. Bien. Unos y ¿Profe? ceros. Sí, Sí, ahí eso funcionaría como un transformador, por ejemplo, en la electricidad, que pasa de la corriente alterna, pasa por el transformador y la convierte en corriente continua para que nosotros la podamos como interpretar, leer. algo así, Nicole, es buena la analogía, sí. O sea, la computadora lee en señales digitales, ¿sí? En ceros y uno, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros transmitimos voz, música o cualquier señal que por naturaleza viene en forma analógica, el módem lo que hace es transformar, como dice Nicole, esa información de manera digital para que lo pueda entender la computadora. Y viceversa, cuando desde la computadora tiene que salir una señal analógica, pasa a través del módem para convertirse esa señal en analógica. ¿Alguien habló? No, bueno. ¿Se entiende más o menos?
En las viejas conexiones de internet, que ustedes quizás eran muy chicos cuando estaban, cuando usábamos esas, internet se conectaba con la línea telefónica, ¿sí? No teníamos fibra óptica ni señales satelitales, o sea, la internet venía a través del teléfono, ¿sí? De la misma línea de teléfono fijo. Entonces, cuando nosotros conectábamos a internet, o sea, teníamos un módem que hacía esa conversión al pasar, digamos, el cable de red a la computadora, y cuando hacíamos la conexión, era como que se hacía un llamado telefónico y cuando conectaba, hacía como un ruidito muy particular, que era el efecto ese cuando estaba pasando la señal de analógica a digital, ¿sí? Pero bueno, eso ya es una antigüedad. Ahí, ¿querés una aclaración o algunos ejemplos por Dale, los Fran. cuales se puede seguir viendo un módem, digamos? Porque el módem es básicamente eso, un conversor, de hecho significa modulador de modulador. Es un conversor de una señal que está modulada de una forma analógica a otra que está en forma digital. Como estaba en el gráfico anterior, una señal que viene con ondas, como por naturaleza, como decía la profe, el sonido, por ejemplo, son ondas, pero puede haber otras formas, como por ejemplo ondas de radio. El ejemplo que ponía con la telefonía es porque la telefonía fija era un sistema por el cual la información viajaba en forma analógica, es decir, ondas, no era en forma digital. Después se fue reemplazando y hoy ya no existen más prácticamente líneas de teléfonos de ese formato. Pero sí existen otras formas de medios de comunicación o canales de comunicación que siguen siendo analógicas. Por ejemplo, las antenas que comunican a través de ondas de radio. Entonces, si ustedes quieren hacer una comunicación entre, por ejemplo, dos puntos que hay en una planta de una empresa, o sea, una fábrica, por ejemplo, y tiene dos puntos que están alejados, a veces, en lugar de hacer un tendido de cable, por el cual seguramente hoy en día ya hacer un tendido de fibra o lo que sea, la información va a ir en formato digital ya directamente, no hace falta un módem. Pero si está difícil hacer una conexión por cable o lo que sea, o es inaccesible un punto, por ejemplo, yo puedo poner dos antenas que se vean y hacer una conexión por radiofrecuencia. Esas conexiones son analógicas. El viaje ese es en formato analógico. Entonces yo en ambos extremos tengo que hacer un módem, algo que me transforme la señal que es analógica en señal digital. Eso es un ejemplo de los casos que se sigue usando. Otro ejemplo es el caso de las señales a través de satélite, como por ejemplo las de Starlink y demás. Ahí estamos transformando señales que son analógicas, porque la señal puede ser, otro ejemplo de medios son las señales por microondas. Son los dos tipos que se usan mayormente por aire, así a grandes distancias, conexiones a punto, puede ser radiofrecuencia o microondas. La microonda sí o sí tiene que verse en forma muy directa las antenas, en radiofrecuencia por ahí son un poquito más permeables, pero bueno, era eso, como para ver ejemplos donde hoy pueden ver módems. Perfecto. Gracias, Francisco. De nada. Claro, del módem, perdón. Eso es del módem. Bueno, y los routers, switch y hubs suelen confundirse, tampoco es necesario que tengamos exactamente cuál es la diferencia, si es un poco más precisa, pero, o sea, lo que solemos usar, el dispositivo que solemos tener en nuestra casa, que es el router, es el que trae internet, ¿sí? O sea, que ingresa internet a la red desde alguna señal, puede ser, en el caso general que tenemos hoy es la fibra óptica, y distribuye, ¿sí?, a todos los equipos a través de Wi-Fi, y también tiene sus entradas para hacer una distribución por cable si nosotros tuviéramos que conectar algún equipo por cable a la red de Wi-Fi. El hub y el switch tienen funciones más específicas. El hub distribuye a una computadora en particular, ¿sí? El switch distribuye varias computadoras, o sea, tienen diferentes funciones
Pero bueno, o sea, sepamos que son dispositivos que permiten, digamos, distribuir Internet a partir de la red hacia los dispositivos que están conectados dentro de la red. No sé, Fran, si querés aclarar Y algo de eso. una diferencia simple, como para no complicarnos tanto, el switch siempre se usa en redes locales. ¿Sí? Es el dispositivo más básico, o sea, tecnológicamente es más básico un switch que un router. Un switch es el dispositivo que ustedes podrían tener, por ejemplo, para conectar 5 computadoras sin necesidad de que tengan o no internet, independientemente. Pueden estar conectadas entre sí. Puedo utilizar un switch, o entre sí y conectada a su vez a un servidor que está en el mismo edificio. Cuando necesito interconectar aparte o con otras redes o directamente con internet, puede ser entre dos redes locales o entre una red local e internet, ahí necesito un router. Tiene más tecnología, tiene más elementos. También se puede usar un router internamente, es decir, lo estoy desperdiciando. Si uso un router, puedo usarlo como medio para conectar internamente las PC. Si no le configuro todo lo que tengo que configurarle para que se conecte a internet, bueno, va a ser un router que está funcionando como switch. Pero esa es la gran diferencia. El switch solo es para redes locales. El root sirve para conectar las computadoras locales y a su vez a esas con otras redes o con internet. Perdón, estamos acá viendo si hacemos funcionar la cámara, que nos avisan que no está funcionando y no nos hemos... Sí, yo vi, pero digo, bueno. ¿Vos no te acordás? ¿Era ese botón que estaba ahí, el de la cámara? Bueno, no sé. El botón. Compartir ahí, pero no sé. Que no, el botón que está acá al lado del... Ah. Porque ahí sentí que algo se prendió, pero bueno, no sé. Pero había que cambiar también en el Meet, me parece, o no me acuerdo. ¿En el Google Meet o no? No recuerdo. En el Meet está activada la cámara, por eso no dice que haya problema. Ah, acá, tenés razón, ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Gracias, Fran. Bueno. Perdón los que están en la casa que no nos hemos dado cuenta. Los teníamos ahí ciegos. Bueno. Entonces, sigamos la próxima diapo. ¿Puedes pasarla? Sí. Bueno, medios físicos de transmisión, ¿sí? Ahí antes decíamos que había medios físicos, que son los cables, y estaban los medios que no son físicos, que son las señales de radio, las señales satelitales, que mencionaba recién el profe. Bueno, dentro de los medios físicos de transmisión tampoco es necesario que sepamos exactamente las diferencias, o sea, sí las diferencias fundamentales, ¿sí? Pero no todos estos números que ven ahí, el ancho de banda y todo lo demás. Sí saber que el cable, el más antiguo, digamos, el par trenzado, que era el cableado que tenían y que todavía se sigue usando en algunos casos, ¿sí? Las líneas telefónicas más antiguas, ¿sí? Que son los cables de cobre. El cable coaxil, que es el que teníamos hasta, creo que todavía hay empresas de televisión por cable que siguen usando el cable coaxil. Y la fibra óptica, que es lo más, digamos, el estándar actual. Sí. El coaxil, todos sirven para transmitir información, ¿sí? El coaxil es el que usaban las empresas de televisión por cable, ¿sí? No sé si se sigue usando, la verdad. También se usaba para hacer redes en su momento, sí. para hacer redes o un tipo de red que ya casi no existe, que son las redes en anillo y demás. Pero bueno, no nos vamos. Es un material que antiguamente se usaba con las primeras redes, digamos. Después fue reemplazado prácticamente por el cable UTP, que es el par trenzado, que son cables de cobre, a diferencia del cable coaxil, que es un cable central recubierto con un plástico y después toda una malla. El cable de cobre son muchos pares de cable de cobre que sirven para, son mucho más prácticos y más simples de usar, y se usan todavía en algunas redes LAN, en algunas redes locales, como decimos, de oficinas, aunque cada vez más en las oficinas se terminan instalando hoy router o switch inalámbricos y se conectan por Wi-Fi. O sea,
muchas oficinas mantienen porque han tenido en su momento cableado, entonces generalmente tienen el cable que se llama UTP, que es el de pertrenzado. Pero en la medida que se van sumando más necesidades de puestos de conexión, generalmente se opta por ampliar la red a través de Wi-Fi, porque ya cada vez más vivimos ahí metidos en una gran red, digamos. Exactamente. Bueno, y lo de fibra, si querés comentarlo, pero la fibra óptica en realidad ya es para transmisiones, generalmente no, es raro que uses la fibra óptica para conectar internamente en una oficina. Sí puede ser usado para conectar, por ejemplo, no sé, dos partes en una empresa, digamos que hay, no sé, una oficina y a unos 200 metros está la planta industrial, por decirlo de alguna forma, y tenemos que interconectarlo. Es común que se use fibra óptica subterránea, por ejemplo, para interconectar esas dos partes. Pero internamente después va por cable. La gran ventaja de la fibra óptica, como dice ahí, es que como es digamos, tanto en lo que es cable coaxial como pertrenzado, la información viaja en forma digital, pero viaja, son señales eléctricas de muy bajo voltaje, ¿no? De 5 voltios, y en cambio la fibra óptica son pelitos por donde viaja luz. Entonces, todo lo que sea eléctrico se puede ver influenciado por campos magnéticos. Entonces, imagínense una planta industrial que tiene motores funcionando, un montón de cosas que generan motores eléctricos grandes, cosas así, generan campos magnéticos que producen interferencias. Si tenemos fibra óptica, por ejemplo, ya ese problema lo evitamos. Esa es una de las grandes ventajas. Y la otra es la velocidad, digamos, es incomparable, digamos, la velocidad de la luz, digamos. Claro, y el ancho de banda. Exacto. Que permite mayor transporte de datos al mismo tiempo. Exacto. Pero es más cara, es más difícil la interconexión, o sea, es más frágil y más difícil conectar, digamos. Por ejemplo, si se corta un cable de fibra, a veces no sirve más, hay que cambiarlo completo, o sea, no es tan simple, digamos. Un cable de cobre uno puede... parchar. Exacto. Sí, si hablamos de redes internas de la empresa, como dice el profe, o sea, hablamos de cables de par trenzado, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver que a nivel internacional, lo que es Internet, está todo, casi todo basado en fibra óptica. Pasemos una más. Bueno, esto es simplemente para mostrar cómo se han ido reduciendo exponencialmente los costos de las comunicaciones y de Internet, tal como lo venimos viendo desde el principio del capítulo, ¿sí? Y cómo los distintos medios de las distintas redes y distintos medios de conexión tienen un rendimiento que se ha hecho cada vez más barato, o sea, cada vez más potencia, más ancho de banda, más posibilidades para la movilidad. La Internet antes era sí o sí, tenía que ser cableado, ¿sí? A medida que fueron avanzando las tecnologías. Este gráfico viejísimo, lo último que sale es el 3G, hoy ya tenemos 5G, pero bueno, va aumentando la movilidad, va aumentando el ancho de banda y va aumentando el rendimiento. O sea, todo viene, digamos, creciendo, digamos, en cuanto a prestaciones y disminuyendo el costo por kilobit de transmisión a lo largo del año, ya alcanzando casi el cero del costo de transmisión de la información, ¿sí? Sí. Bueno, después decíamos que teníamos diferentes tipos de redes, ¿sí? Cuando empezamos mostrando esa simple que nos planteaba Laudon, pensábamos una red dentro de una organización, ¿sí? Una red que está circunscrita a una oficina, por ejemplo, o a una empresa que ocupa un edificio, ¿sí? Esas redes son las redes LAN, ¿sí? Que más ustedes habrán oído nombrar, redes de área local, Local Area Network, LAN. Luego, esas
son redes que, como dice el profe, también ya cada vez están estilando más hacerlo no tanto con la cableado, sino directamente a través de un router conectar todo por Wi-Fi, ¿sí? A esa red. Pero bueno, cuando está circunscrito a un edificio, por ejemplo, o a una habitación donde funciona una oficina, se llama Red LAN. Las redes MAN son las redes de área metropolitana que más o menos tienen la cobertura de 10 kilómetros cuadrados, lo que equivaldría a una ciudad, ¿sí? Y las redes WAN son redes que ya abarcan un continente o a un país, ¿sí? Son redes de área amplia. Y luego las PAN, que son las Personal Area Network, que tienen 1 metro cuadrado, son las redes personales de una persona, ¿sí? Que esas obviamente hoy se valen de tecnologías inalámbricas como USB o todo lo que nosotros conectamos a través de nuestros dispositivos personales, ¿sí? Que pueden estar conectados a través de esas redes más pequeñas. Bluetooth, sí. USB quise decir Bluetooth, perdón. Gracias. Sí, eso quise decir. LAN es de Local Area Network, de la área local, digamos, de lo que es un edificio o acá dice también podría ser un campus, por ejemplo, el campus de la universidad, pero bueno, llega hasta 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Pero cuando hablamos de red de una empresa, por ejemplo, si es la red de la misma empresa, hablamos de una LAN generalmente, ¿sí? La WAN es la red de área amplia, ¿sí? Que abarca un país, un continente, incluso la internet, dicen que es una gran WAN, ¿sí? O sea, lo más grande que existe es la WAN. Estas son clasificaciones, digamos, que, son clasificaciones virtuales, digamos. Hoy en día lo que rige es internet y casi todo se da a través de internet, ¿sí? Seguimos hablando de redes LAN para referenciarnos a las redes que están dentro de una organización y así, pero no es normal que sigamos usando tanto esta clasificación, sí. O sea, estas son formas de clasificar la red según la llegada que tiene la red, ¿sí? Internet hoy llega a todos lados y vos podés hacer redes de este tipo dentro de Internet. Pero bueno, esta clasificación, guárdenla, o sea, es una clasificación más, ¿sí? Que como en todo en tecnología, es como que las clasificaciones van perdiendo un poco de vigencia porque la tecnología viene ganando, digamos, después y las configuraciones van cambiando y todo lo demás. Pero bueno, es una clasificación que se sigue usando. No sé, Francisco, estás muteado, me parece. Sí. No, alguna aclaración. A ver, la red WAN, la clasificación yo creo que mantiene vigencia, digamos. Sobre todo la principal diferencia acá está en las redes de área amplia y las locales, digamos, la red LAN y la red WAN. Las redes locales, que son las susceptibles de ser creadas en el ámbito de un edificio, interconectando, ya sea por cable o por Wi-Fi, que siempre, una aclaración es, el cable siempre es más eficiente que el Wi-Fi, ¿no? O sea, eso siempre en una red LAN, porque generalmente son distancias cortas, entonces el cable, no, por más que, como dijimos, se ve afectado por señales magnéticas o lo que sea, prácticamente es imperceptible. En cambio, el Wi-Fi sí se va perdiendo. Las redes WAN, por otro lado, tengan en cuenta que antes que existiera Internet ya existía este concepto de red WAN y había empresas o organizaciones que creaban, y que todavía subsisten algunas, redes privadas. Redes privadas implicaba, bueno, contar con toda la tecnología de comunicación y con todos los dispositivos de forma privada. Es decir, si tengo, por ejemplo, conectar una oficina que está en una ciudad con una planta que está en las afueras de esa ciudad, con
otra sucursal que está más afuera todavía, y bueno, tengo que poner las antenas y los dispositivos o contratar a empresas de telecomunicaciones que me armen esa red con los protocolos que yo elija y demás. Y es una red privada y cerrada totalmente. Obviamente es mucho más seguro que Internet, que lo que vino después. Hoy es antieconómico eso y todos usan Internet y ya vamos a ver algunos mecanismos que permiten usar Internet de forma segura. Pero originalmente las redes eran así, eran privadas. Hoy todavía existen algunos, puede haber alguna empresa que necesita hacer una conexión punto a punto y bueno, va a tener que disponer de todo, o sea, va a tener que pensar en todo, en cómo conectar esos puntos, digamos. Pero ambos son casos de redes WAN. O sea, el más conocido hoy ya es Internet, pero existen también, o pueden existir, redes WAN privadas. Bien, está claro ahí. Gracias. Bien, ahora vamos a ver qué es... sí. Bueno. Acá tenemos otro concepto, ¿sí? Que es la VLAN, ¿sí? La VLAN es la misma red LAN que tenemos que abarca una organización, ¿sí? Que tiene un servidor con su componente de conexión de red, las diferentes PCs que están distribuidas en diferentes departamentos de la empresa, por ejemplo, contabilidad, publicidad, seguridad, que es acá el ejemplo. Yo podría hacer particiones como hacíamos cuando hacíamos los servidores virtuales, que podíamos particionarlos en forma lógica y cerrar esas, hacer como extractos de esa red y hacer redes virtuales, o sea, con particiones virtuales lógicas, solamente restringidas a cada área. Por ejemplo, el área de seguridad va a tener su propia VLAN. Esto quiere decir que es más difícil, o sea, que la información del área de seguridad se pueda ver desde el área de contabilidad y que del área de publicidad puedan ver la información contable. Y es un poco para proteger la información que circula dentro de la misma organización. Sí. Podría pensarse como para hacer un firewall, ¿sí? Como podrían tener justamente estas VLAN un firewall que les permita protegerse de las filtraciones de información hacia otro lado. Generalmente el firewall se hace para fuera de la organización, pero sí, podría ser. O sea, es algo, es un concepto también, o sea, es algo que se hace, una partición a través de software que permite que esa red se vea como 3 redes distintas dentro de una red de tipo LAN. Claro, ahí, por ejemplo, se pueden imaginar ahí en la facultad, digamos, supónganse que tienen, no sé, el Instituto de Economía y tienen el Instituto de Administración, y cada uno tiene gente conectada con sus PC e impresoras, por ejemplo. Entonces, si ustedes no hacen una VLAN, o sea, es una alternativa, ¿no? Si existe una sola red, porque físicamente existe una sola red en toda la facultad, y todos los dispositivos, como las impresoras, están conectadas a la red, y bueno, el que va a mandar a imprimir algo, le van a aparecer todas las impresoras que hay para mandar a imprimir de toda la red de la facultad. En cambio, si yo creo una VLAN y me conecto a la, entre comillas, red de el instituto, estoy trabajando en el Instituto de Administración, y me conecto a la red del Instituto de Administración, voy a ver las impresoras que están dentro del instituto y voy a elegir a mandar alguna de esas, por ejemplo. No voy a ver las otras y voy a mandar por error a otra. Esa es un poquito la lógica, que los distintos departamentos vean los recursos que les han acotado a través de esta red virtual. Para eso básicamente. Y eso se hace generalmente configurando los routers o los dispositivos. ¿Sí? Como una seguridad por área, por ejemplo, tengo contabilidad y tengo información guardada sobre sueldos o algo, que el sector de publicidad no sepa cuánto cobra cada uno de los que trabajan ahí o algo así. Sí, en realidad vos lo podés usar para lo que sea. En definitiva, lo que se conecta a una red son recursos. Los recursos son computadoras que tienen sus discos, servidores que tienen sus discos, que en los discos puede haber cualquier cosa,
otros dispositivos que se conectan a la red, como impresora y cualquier otro dispositivo que se pueda conectar. Vos ellos, si armás una red y interconectás todo, van a estar, y obviamente permitís y configurás para que se puedan compartir en la red, bueno, todos van a ver todo. Ahora, que puedan ver tampoco significa que puedan entrar a la computadora. Uno en cada computadora, por ejemplo, puede decir, está bien que exista la dirección IP, ya vamos a ver lo que es, de esta computadora está en la red, pero yo tengo restringido, no puede entrar nadie a mi disco porque no está compartido, por ejemplo. Pero supongamos las impresoras, generalmente se conectan a la red y están disponibles para que la gente las use. Si yo no tengo alguna herramienta como esta, y bueno, van a estar disponibles para que las use cualquiera. Pero sí, entre otros usos es lo que decís, se puede usar para eso. Bueno, seguimos. Bueno, por otro lado, un concepto... Este es más interesante. ¿Cómo? Este es más interesante y más fácil que lo vean, digamos. Dale, ¿querés explicarlo vos? Dale, bueno. Dale. Están medio juntos, pero no son conceptos bastante distintos, digamos. Diría que muy distintos. No sé por qué siempre los damos juntos, pero bueno. Porque uno es un concepto que se usa, es como una división que hacemos de las redes locales. La VPN o red virtual privada, si bien los nombres parecieran ser similares, los conceptos y la tecnología es totalmente distinta. La VPN es lo que permite, es una tecnología que permite, como dice el primer párrafo, extender una red local usando como canal en el medio Internet. Entonces, el ejemplo ahí que está en el gráfico, ustedes imagínense que lo que está a la izquierda es una red local, no sé, de una oficina, y como el ejemplo que ponía yo, es decir, bueno, supónganse que esta empresa tiene una oficina en la ciudad y tiene en las afueras, no sé, a 10 kilómetros, una planta industrial. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos? Las dos redes. Bueno, nos conectamos a Internet, perfecto. Los dos lugares tienen buen Internet, perfecto. Conectamos la oficina y conectamos la planta industrial a Internet. Pero yo no puedo publicar, o sea, hacer que todas las computadoras se vean libremente en Internet, porque Internet es una red pública. Entonces no puedo poner que los IP o las direcciones de cada una de las computadoras pasen a estar disponibles en Internet para que las consulte cualquiera. Internet no tiene restricciones, es una red pública. Entonces, con la tecnología que permite VPN, ahí te dejo consultar. Lo que se hace es, se construye a través de, puede ser software o dispositivo que hay en ambos extremos de las dos redes, se construye lo que es una especie de túnel seguro, a través del cual la información va cifrada. Es decir, supónganse que viaja desde la sucursal que está a la izquierda, información, pasa por Internet y llega hasta la otra sección que dice red corporativa. Eso que pasa va a viajar por Internet, pero va a viajar cifrado a través de lo que sería una especie de túnel, digamos, lo que se dice es un túnel, digamos, privado, y esa información está cifrada y solamente lo va a poder ver ambos extremos. ¿Qué permite esto? Por ejemplo, el acceso a través de, no sé, terminales remotas, escritorios remotos o cualquier otro tipo de dispositivo. O sea, permite que una red se amplíe. Por ejemplo, si yo tengo impresoras, como vamos a volver al ejemplo de impresoras, que están en la sucursal y impresoras que están en la oficina, impresoras que están en la planta industrial, que están físicamente separados totalmente, dijimos por 20, no sé, por 10 kilómetros, o 20 kilómetros, no sé, permite que se vean y que parezca que estuvieran acá. Entonces yo puedo, desde la oficina, mandar a imprimir algo a una impresora que está del otro lado. Pero toda esa información va a viajar a través de Internet de forma segura, porque primero, antes de establecer la conexión, antes de poder hacer eso,
establecí una conexión por VPN. Bueno, ahí me detengo y pongo las preguntas, porque hay algunos que estaban queriendo preguntar. Profe, lo que yo le quería consultar era si nosotros, en realidad por un comentario que hizo muy al pasar, nosotros cuando nos conectamos a internet exponemos nuestra IP para el que pueda verla, para cualquiera que pueda verla. La conexión a internet implica que vos tenés una dirección IP. En realidad, todas las computadoras que se conectan a una red pasan a tener una dirección IP, pero esa dirección IP es privada, digamos. Por ejemplo, tenés, no sé, en tu casa, vamos a suponer, tenés un router con el cual te conectás a internet. Y tenés 3 computadoras conectadas a ese router. Esas 3 computadoras van a tener una dirección IP, pero esa dirección IP es privada, no está pública en la web, en internet, perdón. Lo que sí es público es la dirección IP del router, es decir, el router una vez que se conecta a internet lo hace a través de una dirección IP, que esa es una dirección IP que te da el proveedor de servicios que contrataste, digamos, no sé, de Flow, de Claro, de Biplan, lo que sea, te asignan esa dirección IP. Pero esa dirección IP incluso puede ser dinámica, o sea, puede cambiar. No estás exponiendo la dirección IP, eso no pasa. La única forma de exponer es que, eso ya es cuando publicás una PC o un servidor, mejor dicho, por ejemplo, porque lo transformaste en un servidor web. Ahí sí, pero eso implica, bueno, otros pasos, digamos. Pero en forma predeterminada nunca está expuesta tu IP. Vamos a ver un video Gracias, sobre el profe. sistema. De nada. Marianela y creo que alguien más. Y Gonzalo. Bueno, Gonzalo primero había levantado, sí. Sí, no sé si habla Marianela, pero bueno. Mi duda era, o sea, como usuario, no sé, más básico, pongámosle que a veces se volvió popular la VPN, que, no sé, por ejemplo, contraté la VPN y puede ver servicios de, no sé, de Netflix que está en otro país, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasaría? ¿Uno adquiere la IP del servidor que te está prestando el servicio de la VPN y que está en otro país, o cómo sería eso? Claro, a ver, la VPN ahí menciona 2 usos, digamos, de acceso remoto o punto a punto. El uso más difundido hoy de las VPN en realidad es para interconectar, ya sea, por ejemplo, uno de los usos es home office, otro de los usos es el que mencionaba yo, interconectar 2 redes locales de una empresa usando internet. ¿Cuál es el uso que más se da, por ejemplo, en el home office? Es decir, bueno, yo tengo una red, que eso lo usan todas las organizaciones hoy en día, tengo una red LAN que tiene una computadora, tiene un servidor, tengo la computadora que yo uso cuando voy físicamente, por ejemplo, a la oficina o al lugar donde me he el puesto de trabajo, pero si algún día quiero trabajar de mi casa, bueno, ¿cómo puedo hacer? Porque yo también estoy conectado a internet y la oficina también está conectada a internet, pero no puedo acceder porque, como decíamos, las direcciones IP de esas computadoras son privadas, no se puede acceder directamente. Entonces ahí aparece esto de la tecnología VPN. La tecnología VPN es lo que permite que yo, a través de configuraciones que se hacen en los 2 routers, por ejemplo, o en un router que está en la oficina, más una configuración que yo hago en mi red, en mi computadora, poder conectarme. Una vez que está conectado por VPN, toda la información que viaje, una vez que me conecto a VPN, primero se disponibilizan las direcciones IP, esas que eran privadas. Eso es lo principal, de esa red nada más. Y toda la información viaja cifrada. Esa sería una de las formas. Y yo, por ejemplo, puedo abrir lo que se llama una terminal de escritorio remoto y trabajar desde mi casa como si estuviera
viendo la pantalla de la computadora que tengo en la oficina. Eso es uno. Otra cosa que puedo hacer es ver las impresoras que están en la oficina, ver todos los recursos, ver el servidor, acceder a un servidor de base de datos que está en la oficina. Si yo no hago esa conexión por VPN, no puedo, porque, como decíamos, las direcciones IP son privadas. El otro uso que mencionas vos es un uso más doméstico, más residual, digamos, pero es correcto. ¿Por qué? Porque si vos intentás acceder, por ejemplo, a Netflix, vas a acceder a Netflix Argentina, restringido a todo lo que tenés en la que te provee la página web de Netflix que está en Argentina. Pero si vos estás físicamente en Estados Unidos y te conectas a Netflix, te va a dar otro contenido. Entonces, si existiera, no sé si existe, digamos, pero la idea es que exista una VPN que yo me pueda conectar a algún equipo que hay disponibles en Internet para este tipo de cosas, que una vez que yo me conecte, es como si estuviera dentro de la red que está en otro lado físicamente. Entonces, una vez que yo me conecté por VPN, paso a estar en la red que está en Estados Unidos, por ejemplo. Y una vez que estoy ahí, cuando entro a Netflix, entiende, como paso a estar en esa otra red, entiende que lo estoy haciendo desde allá y me muestra el contenido que está disponible en otro lado. Ese es el concepto en grandes rasgos, pero es un uso más residual, digamos, no es el principal objetivo de la VPN. Es como, te diría, un uso que ha surgido... uso ilegal, digamos. No sé si es ilegal. No, capaz más comercial o al usuario final. Pero sí, Claro. usted lo que explica como que hay un túnel y en sí es la encriptación de que encriptar información, como no sé, de punto a punto, remoto. Claro. Sí, es ese. También, a ver, siempre existieron herramientas, por ejemplo, para hacer controlar remotamente computadoras, por ejemplo, como Anydesk, que probablemente lo hayan escuchado ¿Eso hablar, o sería otra TeamViewer. cosa? Eso no son VPN. Ah, ahí va. Eso permite que teniendo Internet, solo disponibiliza ese dispositivo. Es decir, tenés que instalar, por ejemplo, Anydesk o TeamViewer en la computadora a la cual te querés conectar, lo ejecutas, lo dejas ejecutando y después entras a la otra computadora que está en otra parte. Lo único que tienen en común es que las dos están conectadas a Internet. Y sabiendo los datos y el usuario y la clave y demás, podés conectarte. Por eso es una conexión también, es cifrada la conexión, todo, pero es punto a punto, digamos. No es lo mismo que la conexión VPN. Aunque ahora ya las herramientas esas, como TeamViewer, por ejemplo, tiene también una funcionalidad de conectarse por VPN, pero son Profe, distintos conceptos, sí. mi consulta era qué tipo de seguridad tiene este VPN para que no sea vulnerado. Sí, VPN es lo Sí, diagramas. perdón. Se nos mezcla todo. La seguridad es muy buena y hay distintos tipos de VPN con distintos niveles de seguridad. Incluso hay herramientas, hay muchas herramientas que permiten hacer la conexión de VPN, ¿no? Con distintos niveles de seguridad. Hay distintos tipos de VPN que exigen claves más grandes, más seguras, y otros mecanismos. Bueno, hay muchos tipos de VPN, así que eso ustedes, si en algún momento... Pero hay algunas que son más comunes, que de hecho Windows en sí mismo tiene también la posibilidad de establecer conexiones VPN. Pero desde la opción más básica ya son muy seguras, digamos. Después hay otras que son mucho más seguras. Hay herramientas, por ejemplo, de Cisco. No, y no sé si lo escucharon hablar, o alguno a lo mejor, se llama Fortinet o FortiClient. Ese tiene también distintos servicios que brinda para conectarte por VPN, desde uno más simple hasta otro que, por ejemplo, hace que cuando la PC desde la casa, ustedes desde una PC particular, por ejemplo, se conecten, hace un chequeo y dice, no se puede conectar porque, por ejemplo, usted tiene instalado una aplicación que es insegura. O sea, hasta ese nivel de seguridad tienen algunos software. Hacen, porque eso tiene que ver también con el famoso concepto ese de BIOD, que era
conectar su propio dispositivo, ¿no es cierto? Cuando ustedes empiezan, cuando aparece todo este tema desde el home office y de cada vez la proliferación de dispositivos, bueno, cualquiera puede ir a su oficina con su notebook particular y dice, hoy voy a trabajar con mi notebook particular porque acá tengo un montón de cosas que las necesito. Bueno, pero ¿qué más tenés? Te estás conectando a la red de una empresa, debes tener ciertos controles, no puedo enchufar cualquier dispositivo que no sé lo que tiene. Entonces, hay algunos software que antes de conectarse a la VPN, por ejemplo, hacen chequeos de ese tipo. Bueno, me extendí un montón, pero la idea era esa. Hay distintos tipos de VPN con distintos niveles de seguridad. Bien, quedó claro. Bueno, gracias. Sigamos. Bueno, esto simplemente les pegué la foto de Laudon como muestra una infraestructura, una red corporativa donde mezcla acá LAN cableada, LAN inalámbrica, los servidores con intranet y extranet. Antes también dábamos la definición de lo que era intranet y extranet, ¿sí? Intranet es toda la información de la empresa, pero no quiero que se confundan con todos los conceptos que ya venimos viendo, para usuarios internos de la empresa, pero que está sobre Internet, ¿sí? Disponible para el uso solamente interno, pero que está sobre Internet. Y extranet era lo que está destinada a usuarios externos, como proveedores o clientes, por ejemplo, y que siguen sobre la base de Internet. Pero bueno, no lo estamos usando más casi a esa definición. Pero bueno, por eso en este esquema, bueno, Laudon les presenta, digamos, diferentes formas y todo esto se conecta con Internet, con un proveedor de servicios de Internet. Las empresas pueden tener, por un lado, un proveedor de servicios telefónicos para las líneas, por ejemplo, de teléfonos celulares, un proveedor de servicios de Internet para los servidores y para dar soporte a su LAN cableada y a su LAN inalámbrica, y podría tener otro proveedor de servicios de Internet inalámbrica para la red de Wi-Fi móvil que tenga dentro de la organización. O sea, a lo que queremos llegar es que todo esto, todas las redes entre sí pueden funcionar en forma conjunta teniendo diferentes orígenes y diferentes modos y formas de conectarse. Digamos. Bueno, ahora llegamos entonces a qué es Internet, más específicamente, para entender un poquito más esta red de redes, que la solemos llamar. ¿Por qué se llamará, por qué se le dirá red de redes? ¿Qué se imaginan ustedes? Es una red que conecta muchas redes, exactamente. Que es una gran red que conecta miles y millones de redes de menor magnitud, ¿sí? Y el formato por el que funciona esta red, que rige esta red, es la computación de cliente-servidor, que se acuerdan que también ya la hemos visto, ¿sí? Donde los clientes hacen peticiones, no a un servidor, sino a miles y millones de servidores que hoy hay por Internet y que dan distintos servicios. Y a su vez, esos servidores hacen requerimientos a otros servidores y se van conectando todos entre sí, ¿sí? En Internet participan computadoras con arquitectura diferente, con hardware diferente, con software diferente, computadoras y dispositivos diferentes, y todos se entienden entre sí gracias a ¿qué? A un protocolo. O sea, hay miles de protocolos también, pero el principal y que rige, digamos, el funcionamiento general de Internet es el protocolo que también ya vimos, que se llama TCP/IP, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Puede utilizar cualquiera de los canales de comunicación, tanto físicos como no físicos que ya vimos. Y, bueno, lo que decíamos, que utilizan la arquitectura de red cliente-servidor, ¿sí? Digamos. Bueno, entonces la plataforma de Internet incluye servidores de los tradicionales, servidores web, lenguajes de programación, protocolos, IP
que ya adelantó algo el profe, y que ahora vamos a ver un poquito mejor de qué se trata. Seguridad, Internet de las cosas, equipo de conectividad, comercio electrónico, todo lo que funciona a través de la plataforma de Internet. Bueno, no tenemos tiempo de ver el video, después van a quedar varios videitos que después, para entender mejor estos temas, por ahí les sirven después verlos en su casa, que están interesantes, de cómo funciona Internet. Sigamos. Les decía que el protocolo por excelencia de Internet, ¿sí?, es el protocolo TCP/IP, que se llama así porque es el protocolo de transferencia. Son dos protocolos, es como un conjunto que incluye la transferencia y el protocolo de Internet. El TCP es el que se ocupa de... y todo esto funciona a través de un proceso que se llama conmutación de paquetes. ¿Qué significa esto? Toda la información que se transmite a través de Internet se desglosa en pequeños paquetes de información. Si nosotros tenemos un documento, lo vamos a transmitir, automáticamente el protocolo TCP lo que hace es dividir ese documento en varios paquetes de datos y a cada uno de esos paquetes le pone la dirección de destino y le pone un número de orden, ¿sí? Entonces, toda esa información se desglosa, ¿para qué? Para que pueda viajar por Internet de forma más veloz. Entonces, lo que hace el protocolo IP es distribuir esos paquetes por la red, por las rutas más rápidas que encuentre en ese momento, para que todos esos datos, todos esos paquetes van en forma separada, no van juntos por el mismo canal, para poder distribuirlo en la forma más rápida y eficiente posible. Entonces, una vez que todos esos paquetes se distribuyeron, todos van a llegar al mismo destino final. IP se va a ocupar de que esos paquetes vayan por distintos caminos y lleguen al mismo tiempo a destino. Y otra vez el protocolo TCP los va a ordenar cuando lleguen al protocolo de destino, va a controlar que no falte ninguno, los va a ordenar y va a armar de nuevo el documento, por ejemplo, que nosotros enviamos, ¿sí? Y esto obviamente para nosotros es invisible, pero es todo lo que pasa a través de Internet. Diga. Y lo que está en el medio sería lo que hace IP, ¿sí? IP, ya vamos a ver, tiene que ver también con los números de IP que hablaba recién el profe, de si es público, si es privado, que ya vamos a ver, con las direcciones de IP. Todo este protocolo tiene diferentes capas, el modelo. Todo esto es más, más técnico, ¿sí? Para explicarlo, tiene la capa de aplicación, ¿sí?, que es la que ve el usuario, la capa de transporte, que es la que hace el transporte de la información a lo largo de Internet, la capa de Internet y la capa de interfaz de red, ¿sí? Y las redes que usan TCP/IP, bueno, son Internet, intranet, extranet. Sigamos. Acá vuelve a hablar un poquito de las capas del modelo y que este modelo, además de TCP/IP, en cada una de las capas utiliza otros tipos también de protocolos. Todo esto es una suite de protocolos que da sustento, digamos, a este protocolo general de TCP/IP. No es necesario, no sé si lo querés explicar un poquito más, Fran, es muy técnico, pero... Sí, es muy técnico. La clave es, a ver, el modelo TCP/IP es en realidad un conjunto de muchos estándares, muchos protocolos, digamos. Esto de desglosarlo, o sea, ocurre así, digamos, se desglosa en capas, en forma teórica. Nosotros no lo vamos a ver tan así en forma práctica también, no vamos a entrar en detalle, por ahí nos puede servir para entenderlo un poquito más, pero básicamente son un montón de protocolos y estándares que permiten la comunicación a través de Internet. Esto de desglosarlo en capas es, por ejemplo, hay distintos estándares para la capa de aplicación, que por ahí es la que más le va a sonar. Es decir, bueno, para correo electrónico el más común es el estándar SMTP. Hay distintos protocolos, pero el más usado es TCP para la capa de transporte. UDP es muy poco usado porque no tiene control de errores ni nada de eso.
y así voy bajando hasta el último protocolo más físico, es con el que se comunican las placas de red. Es decir, cada paquetito que mencionaba la profe tiene información, por ejemplo, un correo electrónico, ¿no es cierto? Bueno, se desglosará, supongamos, vamos a hacerlo simple, supónganse que un correo electrónico es tan chiquitito que entra todo en un solo paquete. Ese paquete va a tener información, primero va a arrancar con una información que va a hacer en, por ejemplo, protocolo Ethernet. Tiene una serie de datos que eso va a permitir que las placas de red en el nivel de interfaz de red se entiendan. Más para arriba va a tener información del IP, por ejemplo, el IP de origen, el IP de destino, todo eso en un formato determinado que define el protocolo IP. Eso hace que la capa de Internet se entienda. A su vez tiene información en protocolo, en estándar o en lenguaje TCP, que hace que la capa de transporte se entienda, y a su vez tiene información en protocolo SMTP y el mensaje seguramente del correo electrónico en un formato estándar definido por este protocolo SMTP. Y las dos computadoras en la capa de aplicación lo van a entender. La capa de aplicación sería la más fácil de entender. Es un programa para leer correo electrónico que está en la computadora A y en la computadora B, o bueno, si es un correo con un software online, está en alguna computadora y en otra computadora estará el que lo mandó, digamos, pero se entienden entre sí. Esa es un poquito la idea y por eso se divide en capas. Son lenguajes, cada uno son para que se entiendan las distintas capas. Las de más abajo son más físicas y así va subiendo hasta la capa más lógica o más simple de entender, que sería la de correo electrónico, la HTTP, que es el estándar para la web, por ejemplo, y demás. Bueno, eso nomás. No sé si había alguna pregunta por ahí. Sí, justo iba a decir eso del estándar de web HTTP, que se lo vemos cuando nosotros colocamos una dirección web directamente en el buscador, que usamos el protocolo al que hacemos referencia, que es HTTP o HTTPS, cuando la página a la que queremos acceder es una página que tiene seguridad, que hoy casi es el estándar también. Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué son las direcciones IP? Como lo explicó ya, lo adelantó el profe, son las direcciones que, o los números estos de código que identifican a cada uno de los dispositivos que se conectan a una red, ¿sí? Y hay IPs privadas, que son los dispositivos que nosotros tenemos, las computadoras personales, los teléfonos, los tablets, van a tener una IP privada, y a través del router por el cual nosotros nos conectamos a Internet, ese router o ese dispositivo por el cual, de conexión, con el cual nosotros accedemos a Internet, sí va a tener una red, una IP pública. Por ejemplo, si ustedes hoy están conectados a la red, al Wi-Fi de la facultad, el IP que va a ver alguien, si ustedes enviaran algo, de dónde lo envían, va a salir que ustedes lo están enviando desde la red de la facultad o de la universidad. ¿Sí? Eso va a salir en la IP pública, pero no va a salir la IP del dispositivo que ustedes se están conectando. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos examen aquí en la facultad, examen o parciales en la Moodle, nosotros nos aseguramos de hacer una configuración en la Moodle que indica que ustedes solamente pueden acceder a rendir ese examen desde la IP de las aulas donde nosotros tomamos el examen. Para esto nos aseguramos que nadie esté en su casa rindiendo un examen, por ejemplo, ¿sí? Con eso se pueden hacer configuraciones, lo mismo que con todas las de la VPN que explicaba antes el profe, digamos, a través de estos números de IP que son los que identifican a cada uno de los dispositivos que están conectados a una red. Si ustedes quisieran saber ahora cuál es su IP, o sea, hay un montón de páginas, acá les dejo una página para que después la vean en su casa, y pueden detectar, entrando ahí, cuál es el IP, que les va a salir seguramente los datos de su proveedor de Internet, con la dirección donde tenga asentado, digamos, el servidor que les está proveyendo Internet en ese momento. Bueno, no sé si me olvido algo, Fran, de esto. Si no, sigamos. Listo. Bueno, ¿y qué es el DNS? Si nosotros
O sea, las IP también identifican los servidores. Si nosotros estuviéramos accediendo a una página web, ¿sí? Esa página web va a tener un número de IP que va a pertenecer al servidor donde esa página está alojada, ¿sí? Ese sitio web va a tener un espacio en un servidor, ¿sí? Que va a funcionar, digamos, solamente para ese sitio web, y eso va a estar asociado a un IP. Entonces, la forma que tengo yo, o que tiene Internet de localizar el sitio que yo estoy buscando, es a través de ese número de IP. Yo siempre hago la analogía de que sería, por ejemplo, si nosotros buscamos en el Google Maps una dirección y no tenemos la dirección, pero tenemos los puntos de las coordenadas, ¿sí? Bueno, los puntos de la coordenada podrían ser la dirección IP, que no la vamos a saber nunca de memoria, ¿sí? Pero la dirección postal, ¿sí? Si estamos hablando de Avenida Valparaíso, 1145, esa me la voy a acordar o es más fácil de recordar. Ese es lo que es el DNS, ¿sí? El DNS es el sistema de nombres de dominio, ¿sí? Que es el que nos permite asignarle un nombre de fantasía, digamos, a un dominio en particular en la red. Pero ese nombre se traduce a una dirección IP a través de un diccionario de nombres de dominio, que se vendría a ser como una antigua guía telefónica donde uno buscaba el nombre de una persona y le aparecía el número de teléfono. Bueno, acá este es un gran directorio donde automáticamente cuando nosotros ingresamos una dirección en la barra de nuestro navegador, sea de una empresa, de una institución que nosotros estamos buscando, automáticamente esa petición pasa por un servidor que se llama servidor de nombres de dominio, que es esta gran guía telefónica donde ubica a qué número de IP pertenece ese dominio que yo estoy buscando y redirige mi petición al servidor donde está alojada la información del sitio web que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, este sistema de nombres de dominio funciona, digamos, o sea, se compone de una estructura, digamos, que se compone de varios niveles. El dominio raíz de Internet, dominios de nivel superior, que son los .com, los .gov, los .org, los dominios de segundo nivel, sí, que podría ser el nombre que va a tener la web, dominios de tercer nivel, etc. Y siempre lo vemos como una URL, ¿sí? La URL está compuesta primero por el protocolo, que ya vimos que puede ser HTTP, en función de lo que vimos antes, ¿se acuerdan? Ya hablamos que el protocolo de las webs es HTTP o HTTPS, y tiene seguridad, la separación, el subdominio, que es el www, el dominio de segundo nivel, que sería el nombre, ¿sí?, específico del sitio, que en este caso es el de la RAE, y el dominio de primer nivel, que hace referencia al país, ¿sí? A veces el dominio de primer nivel no está directamente, ¿sí? Y podría estar acá un dominio de nivel superior directamente que sea .com, ¿sí? No sé qué dice ahí abajo. Vale, no importa. ¿Profe? Nombre de recurso. Sí, ¿quién me habló? Yo, Nicole, acá. Sí, Nicole. Profe, acá, para entender más o menos el desglose de lo que hicimos, estábamos presentando los distintos tipos de redes, la VPN, la TCP/IP, y dentro de esa están las capas de aplicación. Después presentamos los DNS, y dentro de los dominios está esta clasificación que nos dio recién, el protocolo, la separación, subdominio, etc. ¿Es así? Me perdí, Nicole. Perdón porque te escucho medio mal. Que tenemos, primero presentamos la VPN y que, o sea, no entiendo Sí, en realidad quiero saber dónde se ubican las capas. Se ubican dentro de los TCP/IP. las capas de, a ver, volver para atrás. Eso cuando estábamos hablando de protocolo, ya no estamos hablando de más acá. Claro, esas
Claro, eso Quiero saber si- estamos hablando de la suite de protocolos de TCP/IP, ¿sí? Esas serían las capas. Ahora, Claro, quiero saber dónde ubicarlo en este cuadrito, en este mapa que estamos haciendo. Listo. ¿dónde ubicar qué? ¿Lo de los nombres de dominio? No, era porque se me habían perdido las capas de protocolos de modelo, no sabía si ubicarlas en TCP/IP o si iban ya dentro de los dominios. No, los de los dominios tiene que ver simplemente con las direcciones de IP que estábamos hablando, que obviamente tienen que ver con el protocolo, porque el IP es el número de identificación, pero no estamos ya hablando de protocolo, estamos hablando de nombres de dominio, o sea, de la forma de identificar la información y de ubicar la información dentro de Internet. Igualmente, no sé si es eso lo que pregunta, el DNS es otro protocolo, digamos. Hay servidores en Internet Sí, que sirven para esto, para traducir, digamos, como decía, la dirección IP en una dirección más legible. Esos servidores se llaman servidores DNS y utilizan un software para hacer eso. Y es otra de las funcionalidades que las computadoras que se conectan a Internet utilizan. Es decir, antes de, por ejemplo, entrar a una página como creo que era RAE.es, no sé cuál era la que sí. estaba ahí, antes de entrar a esa página, cuando yo en el browser pongo esa dirección, primero va a haber una funcionalidad que se va a conectar a ese servidor, a algún servidor DNS, y va a obtener la dirección IP. Eso también utiliza un protocolo, que sería el protocolo DNS, que es de la capa de aplicación. Eso sería, si lo querés ubicar en el cuadro, digamos, si lo querés relacionar. Claro, eso. Gracias, profe. De nada. Bien, gracias. Bueno, estamos ahí, está el sistema de nombres de dominio, ¿se entiende? Seguimos. Bueno, esto es muy interesante como curiosidad, si no lo saben, no sé, cómo se conecta hoy Internet en el mundo. ¿Sí? Uno piensa, ¿cómo piensan ustedes que llegue Internet a través de todo el mundo? O sea, antes de ver esta diapositiva. Por satélite, ¿sí? Muchas veces pensamos que lo más usual es el satélite. No, todo el mundo está cableado por debajo del mar, ¿sí? Y por debajo del mar viajan los cables submarinos que conectan el 99% de los datos que hoy circulan en Internet. Hace clic ahí en este link. Ah, no sé si lo van a ver los chicos de la casa. Van a tener que compartir todo. O pone compartir ahí esta pestaña. Bueno, eso es para que se den idea. Hace como un zoom más chico. Una ruedita. Ahí está. Eso es para que se den una idea de los cables que hay hoy atravesando todo el globo terráqueo con Internet. Si nosotros, para jugar este mapa es divertidísimo, se pueden meter después y ver, ir señalando cada uno de los cables y van a ver desde dónde va hasta dónde llega, cómo se llama el cable y de qué tipo es, ¿sí? Acá en Argentina llegan unos cuantos cables, hace como un zoom que feo que se ve esta pantalla, no se puede creer. Bueno, acá en Argentina, como vemos, todos los cables llegan a esta localidad. ¿Alguien sabe a dónde llegan los cables subterráneos? A ver, en la casa acá todos me ponen cara de que no. Ah, a Las Toninas, perfecto, Gonzalo. Las Toninas es una localidad de la costa bonaerense donde llegan todos los cables de Internet, toda la conexión de Internet de Argentina sale desde Las Toninas, ¿sí? Hay un cable que une más al sur, pero es local, sí, que une de Río Grande a Tierra del Fuego, ¿sí? Este cablecito, pero todo lo demás viene a través, o sea, viene de Europa o de Estados Unidos o de todo el mundo y ingresa todas las conexiones a través de la localidad de Las Toninas, ¿sí? Bueno, es muy interesante la herramienta y ver, creo que no está el video, sí, me preguntaba, el video ese que está poniendo, capaz que es el que yo digo. ¿Qué preguntaba la compañera? Acá.
¿por qué la conexión y cómo la hicieron? Bueno, ahí no sé si es el video que pasó el compañero, si no yo les voy a pasar porque no, no sé si quedó en esta diapositiva. Es muy interesante cómo hacen, o sea, esos cables se ponen con unos megabarcos que hacen unos pozos subterráneos en el fondo del mar, obviamente con unas estructuras impresionantes, y van pasando los kilómetros y kilómetros de cables, que son cables de fibra óptica, que están obviamente súper resguardados y que atraviesan todo el fondo marino, ¿sí? Realmente es increíble. Es increíble, pero bueno, así es como, y es mucho más eficiente o sea, es mucho menos distancia lo que tienen que viajar los datos viajando a través del fondo del mar que si fueran un satélite y volvieran, ¿sí? Las distancias son mucho más grandes. Bueno, quería hacer el dibujo, pero igual no me va a salir. Que si fuera el cable hacia la señal, digamos, satelital hasta un satélite y volviera, tiene que viajar muchísimo más kilómetros que viajando por el fondo del mar. Y como decía el profe antes, las conexiones cableadas son mucho más estables que las conexiones que pueden tener cualquier interferencia, las conexiones por aire. ¿Cómo la construyen? O sea, con grandes barcos y con estructuras que se van metiendo, qué sé yo. Por eso me resulta difícil explicarles. Vean el video, que es realmente muy interesante y les va mostrando cómo hacen con los barcos y se van metiendo. Cómo hacen supongo, las petroleras para buscar el petróleo en el fondo del mar, ¿sí? Tienen que cavar y ir tendiendo esos cables. Bueno, ahí dice, el primer telegrama enviado por dice, el primer cable submarino fue el cable transatlántico telegráfico y se inauguró en 1866. Miren ese dato. Y permitió establecer un servicio de telégrafo entre Estados Unidos y Europa. Y viajaban 7 cables de cobre y su instalación tardó más de 12 años. Sí, se dejó de compartir la pantalla, ¿no? Perdón. Pero recién, por lo que veo. Compartimos ahora. No. Estamos en otra. Estamos en otra diapositiva. No, una más. Ahí estábamos leyendo. Y que el primer telegrama enviado por este medio, una carta de la reina Victoria para el presidente de Estados Unidos, demoró 16 horas en completar el recorrido. Hoy, en cuestión de milésimas de segundos, va y viene la información por todo el mundo a través de esos cables. Es una cosa realmente increíble. Bueno, sigamos. Bueno, esto para que también lo deben conocer, eso para ver la velocidad que ustedes están teniendo hoy en Internet, que mostrábamos esta diapositiva hace 1 año, 2 años, siempre va aumentando la cantidad de megas que tenemos y así todo, nuestras conexiones son de las más lentas del mundo. ¿Sí? Si vamos a probar el Internet en cualquier lado, va a ser más veloz. Bueno, sigamos. Bueno, las redes móviles, ¿sí? Cuáles son las redes que existen hoy, los dispositivos móviles, las redes inalámbricas celulares, los sensores que tienen algunos sistemas, digamos, en las fábricas o en algunas máquinas que tienen sensores, chip de proximidad, la Internet de las cosas que hablábamos en las clases anteriores, ¿sí? De hoy que todo está conectado y tiene vida, digamos, a través de Internet. Y esto es un poco la historia de la evolución de las redes celulares, ¿sí? Desde que nacieron las redes celulares en el 81, que era simplemente un servicio básico de tecnología analógico, ¿sí? Que la única diferencia con el teléfono normal era que no era cableado. Luego, en el 90, ya integró los mensajes de texto a través de la tecnología GSM, ¿sí?
En el 2000 llega el Internet móvil, el uso de Internet a través del celular. Recién se incorpora en los años 2000 a través del 3G. El 4G ya incorpora banda ancha y de transmisión de video en HD, y el 5G, que es el estándar que tenemos más reciente, que llegó en el 2020, que ya es el que permite operar con la Internet de las cosas, tiene 10 gigas de capacidad de transmisión, y bueno, y un montón de aplicaciones que antes no hubieran sido posibles, ¿sí? Bueno, después las tecnologías inalámbricas y los tipos de redes según alcance geográfico. Bueno, estas son las tecnologías inalámbricas que existen, los estándares que existen para las conexiones inalámbricas de más bajo alcance, ¿sí? Las que más conocemos, el Bluetooth, el Wi-Fi, el NFC, que sirve para hacer pagos, ¿sí? con celular, y otras el RFI, que es un estándar que se usa para los sensores en las máquinas, en las industrias, y bueno, y estas que por ahí no las conocemos, pero que sirven también para conexiones de bajo alcance, ¿sí? De proximidad. No sé, Fran, Sí, si querés. algunos, no sé, bueno, Wi-Fi, Bluetooth, seguramente lo conocen. El Z-Wave, ese lo suelen tener algunos dispositivos. Creo que todos los que están, bueno, excepto el Zigbee ese, creo que el Z-Wave, el RFID y el NFC usan radiofrecuencia. La diferencia principal es la distancia. El NFC, por ejemplo, se usa para los celulares. Por ejemplo, se puede usar para compartir información entre un celular y otro, pero tiene que estar ahí muy cerquitas. O para hacer pagos. En otros países, en otros lados, hay la posibilidad y acá también de a poco se está viendo de implementar, que se pueda pagar con el celular, pero no con códigos QR, sino con la proximidad del celular con un dispositivo lector. Exactamente, la sube, dicen, con NFC. Sí. Y el RFID es igual, esa es radiofrecuencia, pero acepta, tiene la posibilidad de lecturas de un poquito mayor de rango. El RFID, por ejemplo, tiene todo lo que son las tarjetas de acceso a los edificios, son las tarjetas de proximidad, usan RFID. En realidad la tarjeta tiene un elemento pasivo que no emite nada. O sea, no hay ningún problema, o sea, no está emitiendo. El que emite es el lector, generalmente. El lector de tarjeta, lo que hace, emite una onda de radio que rebota en el chip y rebota de distintas formas, devolviendo un código distinto según la tarjeta que sea. Eso es para las tarjetas de proximidad. Una curiosidad a partir de algo que se había prorrogado, pero a partir del 1 de enero, el SENASA estableció la obligatoriedad de identificación animal, vamos a ver si se puede implementar eso, con dispositivos RFID. O sea, los animales bovinos, digamos, además de tener la caravana típica visible que habrán visto en la oreja, digamos, que se le pone, además va a tener que tener un dispositivo con un dispositivo que es pasivo, digamos, como las tarjetas de proximidad de tipo RFID, que va a poder ser leído. O sea, va a pasar un animal y lo van a poder leer, digamos, con esta tecnología. Eso es obligatorio, búsquenlo, me van a ver una resolución del SENASA a partir del 1 de enero, va a ser obligatorio acá en Argentina. Perfecto, para hacer la trazabilidad de Claro. Sí, ahí tienen curiosidad, digamos. Uno es un chip que se le inyecta o se le pone, tiene la misma oreja, pero hay otro sistema que es, le queda en el preestómago que tiene el animal y lo rescatan después y se reutiliza. Pero bueno. Ay, bueno, no. No entremos en más detalle. Mejor que no. Bueno. Bueno, otra vez, ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar cuando tengamos que analizar soluciones de telecomunicaciones? Obviamente la confiabilidad, qué canal nos conviene en función que sea más estable, la velocidad, la conectividad, la escalabilidad, la seguridad, soporte técnico del proveedor, la actualización, costo inicial y futuro. O sea, en esto es como que todas las tecnologías que hemos visto coinciden en que son factores que debemos tener en cuenta. Cada una de estas tecnologías tiene sus particularidades, por supuesto. Bueno,
ahora para cerrar un poco la unidad, bueno, les dejo esto para que lo vean en casa. Unos conceptos, o sea, todos los conceptos que tienen que ver con cuestiones éticas y de sustentabilidad y todo esto que estamos tratando de reflexionar en cada unidad, que en este caso también tenían una actividad para hacer, que entregaron para hoy. Pero bueno, esta unidad tenía mucho contenido, entre ellos la obsolescencia programada. ¿Qué se imaginan que es la obsolescencia programada? Profe, habla sobre... Ay, no sé si se me escucha. Espera, sí, disculpa, estaba hablando una alumna y si no se escucha porque tengo un solo micrófono. Acá la compañera decía de esto que los productos están diseñados para durar una determinada cantidad de tiempo y que después se tengan que tirar. Sí, ¿me iban a decir algo desde ustedes? ¿Desde la casa? Bien, bueno, en el software y en el hardware eso lo podemos ver muy claramente. Si hoy tenemos un teléfono celular de hace 4 o 5 años que por ahí funcionalmente anda perfecto y ya no corre ninguna aplicación, se nos tilda cada rato, tenemos que... No son compatibles las actualizaciones, entonces nos obligan a tener que cambiarlos, ¿sí? Lo mismo pasa con todo el hardware en general, pasa con el mismo software que se va poniendo, que no sacan las actualizaciones. Windows decide que va a sacar un Windows nuevo y deja de sacar las actualizaciones para todo lo que tenemos, sí. Uh-huh. Sí, sí. Claro, porque la computadora, o sea, no queda obsoleta. Si le cargas el Windows nuevo, no te funciona porque tiene un consumo de recursos impresionante, entonces no alcanza. Claro. Uh-huh. Claro, ahora ya esa cantidad de gigas no te sirve para nada, exactamente. Bueno, eso es un poco para reflexionar de que tenemos necesidad de que todo crezca. Está bien, vimos la ley de Moore, vimos todas las cuestiones que incrementan, digamos, las posibilidades de la tecnología, pero digamos que esto la industria, digamos, lo toma como algo... como una ventaja para mantenernos, digamos, esclavos de tener que estar comprando, actualizando y bueno, y eso no solamente nos obliga a nosotros a gastar más dinero y de cosas, sino que también es todo material que se va a la basura y que en términos de sustentabilidad es un desastre, ¿sí? Bueno, estos son algunos videos para reflexionar, ¿sí? Sobre esto de la obsolescencia programada, qué cosas, qué acciones se podrían hacer, cómo hacer para revertir un poco esto. Hablamos del oligopolio de las grandes tecnológicas, que eso coincide con el artículo que tenían para analizar. ¿Qué sería el oligopolio? ¿A qué le llaman el oligopolio de las grandes tecnológicas? Uh-huh. Claro, o sea, estamos hablando de las grandes empresas que tienen mucho poder en función de las más pequeñas y que cada vez hay menos capacidad de las pequeñas de llegar a competir con estas grandes. Otra cosa que nosotros tratábamos hoy en el trabajo, que las empresas estas capaz que no usan todos los sistemas que tienen como para ganar plata porque no te cobran nada, y las otras empresas no se pueden mantener en el tiempo porque te tienen que cobrar algo o algo para avanzar y lo usan más para la recolección de datos, para la publicidad, entonces no pueden entrar nuevas empresas al mercado. Y, o sea, aunque está bueno porque tienen una gran, o sea, veíamos como las limitaciones que debería tener el gobierno para que puedan entrar más empresas y haya innovaciones tecnológicas y no se queden esas que son capaz que pocas. Que cuente el artículo que pasa con estas pocas, digamos, que tienen mucho poder, que nos dan los servicios
teóricamente gratis, ¿sí? A cambio de nuestra información. ¿Y qué hacen con respecto a estas chicas que están tratando de innovar o que ponen esfuerzos para hacer innovaciones, para sacar cosas nuevas? ¿Qué termina pasando? Digamos que como que se terminan consumiendo o se terminan yendo a la quiebra estas empresas por el hecho de que no tienen el poder de resistir el tiempo y toda la innovación esa se va perdiendo en pos de que pocas terminen ganando mucho. Claro, la va absorbiendo como arco, pero en otro sentido. También pasa, digamos, que las empresas más pequeñas buscan utilizar el edge computing, por ejemplo, para, bueno, poder alcanzar, pero no era algo que se estaba utilizando al 100 todavía, ¿no? Por algo así era lo que entendí del artículo. Pero sí es, digamos, tiene con relación todo lo de la ley de Moore, por ejemplo, de que cada vez las empresas grandes tienen más capacidad, digamos, de absorber toda esa información también que es nuestra, y en la manera que se utiliza, bueno, hay que tener cuidado. Por eso yo soy una VPN. Bien, el tema de la privacidad de los datos, ¿sí? Nosotros estamos continuamente regalando nuestros datos por el mundo porque en teoría nos dan un montón de beneficios gratis, ¿sí? Porque ponemos nuestros datos y ya accedemos a un montón de aplicaciones, ya tenemos un montón de facilidades, bueno. Obviamente que nuestros datos no son algo gratuito, o sea, estamos pagando a las empresas con nuestra información, ¿sí? Y eso lo usan para venderla y para que nos puedan llegar mejor con publicidad, nos puedan vender mejor las cosas, nos conozcan mejor como consumidores y nos vendan más. Y en cuanto a los oligopolios, esto de que van absorbiendo, digamos, las startups estas que vienen con ganas de innovar y hacen avances. Ahí creo que el artículo decía que, por ejemplo, Apple compra 15 empresas por semana, ¿sí? De estas startups. O sea, las va absorbiendo y las va limitando. ¿Y qué pasa con esto? También vieron el concepto de neutralidad de Internet. Está asociado también con esto de las grandes empresas. ¿Qué es ese concepto de neutralidad de Internet? ¿Alguien en la casa lo vio? Lo que me suena es que trataban de no darle prioridad, no sé si es a ciertas empresas o a ciertos tipos de tecnología para que no tengan una ventaja sobre otras. Claro, pasa que con la forma de que se creó Internet, Internet desde el vamos, digamos, se creó como una red que no tenía un gobierno que la rigiera, no tenía leyes, no tenía nada, sigue algo parecido, pero lo que se propuso en un momento, que creo que fue Obama, el que en Estados Unidos promulgó una ley de, ¿cómo les dije que se llamaba? De neutralidad de Internet. Sí, en esta ley lo que él decía, o sea, lo que se había estipulado era que nadie podía tener un control de, o sea, las empresas proveedoras de Internet debían funcionar como si fueran proveedoras de servicio público, proveedoras de electricidad, para todos el mismo precio y no podía haber preferencias de quién podía usar más la red que otra, si le iba a dar más ancho de banda a una empresa que otra. Eso pasa, o sea, que puede ser que en determinado proveedor telefónico tenga un arreglo con Netflix y entonces los que usan esa red vean muy bien Netflix, pero tengan problemas para ver HBO, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿quién determina eso de que la red se limita para unos o para otros? Hay gobiernos que como, por ejemplo, el caso más famoso es el de China, que directamente cierra Internet para que ciertos sitios no puedan ingresar. Creo que Estados Unidos también había cerrado algunos sitios chinos hace un tiempo. Bueno, o sea, eso no lo que estipulaba esta ley, por ejemplo, de neutralidad de Internet, y que es una movida, digamos, a nivel mundial, es eso, ¿sí? De impedir que pasen estas cosas, de que la Internet sea igual
igualitaria para todos y que todos puedan tener el mismo acceso sin tener preferencias, porque obviamente que estas grandes empresas, estos grandes oligopolios se ven beneficiados porque son los que mueven las reglas de Internet. Bueno, esa ley en Estados Unidos luego se derogó y bueno, queda el debate a nivel mundial de si obviamente que eso también tiene sus contras, ¿sí? Porque es una regulación que va en contra de la innovación y va en contra de un montón de cosas que si para todos es igual, para todo lo mismo, no hay incentivos para innovar, entonces todos se quedan lo mismo y nadie crece y etcétera, ¿sí? Pero bueno, es algo totalmente para debatir y a ver qué otros temas tenemos acá. Que también ahí les dejo videos para que vean. Hay otro video que pensé que íbamos a poder verlo, pero es muy viernes a las 10 menos 20 y no creo que tengan ganas, que se los voy a dejar para ver, que es este que habla sobre la forma en que es la gobernanza en Internet. ¿Sí? Acá tenemos la gobernanza, el video de la gobernanza y este que habla sobre la neutralidad de Internet. El video de gobernanza les explica cómo es el sistema actual de gobernanza de Internet. ¿Sí? Cómo nace esta red que no tiene, en definitiva, no tiene dueños, no tiene un gobierno que la regule, ¿sí? Sino que tiene varios grupos de interés que tienen injerencia en algunas cuestiones. Y obviamente, hoy las grandes tecnológicas son un poco las que determinan cómo termina funcionando todo, pero en realidad es algo que funciona en forma, o debería funcionar en forma cooperativa y que no tiene una regulación estatal única. Está el ICANN, que es el órgano que regula, por ejemplo, los nombres de dominio. Este es un órgano que nace en Estados Unidos, después se logra que cada país tenga injerencia también. Acá en Argentina, por ejemplo, los nombres de dominio los regula NIC Argentina, que depende del ministerio, no recuerdo cuál ministerio, pero es digamos, de defensa, creo que era en su momento. ¿De defensa? Sí, o Cancillería, no sé. Bueno, pero bueno, es digamos estatal. Hay otros países donde son órganos que no son estatales tampoco, ¿sí? Pero bueno, o sea, en definitiva no hay una regulación sobre Internet. Cada país tiene su reglamentación que puede inferir sobre, por ejemplo, las transacciones comerciales o cosas puntuales. Y países que pueden determinar eso, de que no entra determinado flujo o determinada información, pero bueno, no hay una regulación y bueno, y quizás está bien que así sea, pero hay que buscar las formas, digamos, de que esto siga funcionando y no termine, digamos, todo en manos de las mismas 4 empresas que hoy manejan la información en todo el mundo, ¿sí? Que hoy estas 4 empresas, digamos, las 4 tecnológicas más fuertes, que son Facebook. También hay un video, creo, que habla de estas 4, Facebook, Amazon, Google y Apple, ¿sí? Bueno, y vamos un poquito más adelante. Bueno, esta es la actividad que tenían, ¿sí? De esta ya hablamos un poco, cómo han transformado estas reducciones drásticas en los costos de tecnología y el concepto de la red, la estructura del mercado digital, facilitando la concentración de poder en unos pocos oligopolios, qué desafíos surgen, la competencia y la innovación. Acá del libro de máquinas predictivas, esto de la economía, de lo barato lo cambia todo, ¿sí? Cómo hace en ese libro la analogía de cuando cuando apareció la electricidad empezó a ser un bien barato y para todo y que se convirtió en un estándar y que realmente hoy la electricidad es como parte del aire que respiramos porque la necesitamos para todo. Lo mismo es lo que está pasando, digamos, con la inteligencia artificial que o sea, abarata las predicciones y ya las predicciones se convierten, digamos, en un bien de uso. Bueno, un poco es, a ver si tenemos, ¿qué papel? Bueno, no, ese no. ¿Qué papel deben desempeñar? Volví a allá.
la regulación gubernamental y la adopción de estándares abiertos. Bueno, el tema del software libre también como forma de decir, bueno, si hoy Windows determina que va a sacar una actualización todos los años y me va a dejar funcionar el Windows anterior y tengo que comprar sí o sí Windows, bueno, estas iniciativas como las de software libre que pueden ser quizás, como decía el profe, un poco sesgadas por la ideología, qué sé yo, pero también tienen su razón de aparecer y de estar y de ser una forma de pensar en el futuro de cómo podemos escapar, digamos, de que 4 empresas en todo el mundo manejen, digamos, la información y la forma que nos el acceso que tengamos tanto al mercado del trabajo, a todos, digamos, hoy está asignado por lo que decían estas grandes tecnológicas. Bueno, eso para que sigan reflexionando, hay un montón de material ahí para que vean. Ya con esto damos por terminada la unidad 2. Voy a tratar de hacerles algún mini test para la semana que viene para que reforcemos conceptos. Vayan estudiando, es mucho material y ya se acerca el parcial y todavía nos falta la unidad 3. El lunes avisamos si hacemos paro o no y por las dudas el viernes la clase va a ser sobre blockchain, que es un tipo de bases de datos. ¿Se acuerdan que dimos una breve introducción en la clase anterior a lo que son las bases de datos relacionales, que son las que van a ver en el teórico el miércoles, que el miércoles creo que no hay paro? Entonces, hay diferentes tipos de bases de datos, la que siempre tomamos como referencia, porque es la que más uso tiene hoy en las organizaciones, es la base de datos de tipo relacionales, y esas son las que van a trabajar en el práctico, y también vamos a seguir ampliando en el teórico, pero blockchain es un tipo de base de datos, entre muchas otras, y que tiene cada vez más injerencia en el mundo, digamos, y que nació como la base, como la tecnología que dio pie, digamos, al Bitcoin y a todas las monedas, las criptomonedas, y hoy tiene un montón de otros usos muy interesantes y que también se tienen que ver con nuestra actividad como profesionales. Así que bueno, el viernes en la clase estos profes de Rosario son especialistas en blockchain, así que aprovechenla, vamos a hacer con registro de asistencia. La clase va a ser en conjunto para ustedes, para los alumnos de la división de la tarde y para los alumnos de Rosario. O sea que vamos a hacer varios conectados, ¿sí? Y quizás hagamos alguna actividad como para que interactúen. Así que bueno, seguimos en contacto y cualquier cosa, ya saben, me escriben, dudas, lo que sea, ¿sí? Buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Fran. Gracias.